Soy el pastor Juan José Gil. A todos nos preocupa ese sentimiento de, somos minoría, estamos en inferioridad de condiciones. ¿Cómo vamos a lograr una victoria en una situación como la que quizá estamos ya viviendo, frente a un tiempo extremadamente difícil, como sabemos que es el tiempo del fin? Jesús nos lo advirtió y nos fue mostrando en Mateo 24 o en otros capítulos del Evangelio cómo serían las circunstancias, qué estaríamos atravesando, cómo encarar ese tiempo. Nada fácil, por cierto. Entonces, cuando nos vemos frente a un futuro de ese calibre, es normal que nos preocupemos, es normal que estemos pensando que estamos en desventaja, que quizá lo único que podamos hacer es tratar de escondernos lo más rápidamente posible y demás. No es mala idea, no es cobardía, es simplemente que uno reconoce que para sobrevivir, a veces frente al enemigo tiene que tomar la decisión de refugiarse. Eso es también lo que Jesús dijo, lo leemos en los mismos capítulos acerca del tiempo del fin, como Mateo 24, Lucas 17 y 21, Marcos 13 y demás. Cuando Jesús está hablando de que deberíamos de huir a los montes, deberíamos de alejarnos de esos ejércitos invasores que iban a estar asediando Jerusalén y que, por supuesto, ponían en peligro la vida de muchos, como así ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, no es que sea de cobardes el ver el mal y esconderse por puro instinto de supervivencia, para poder superar la dificultad, que no será poca, por cierto. Ahora bien, hay momentos en los que no es solo lo que podemos hacer siguiendo un instinto de supervivencia o un patrón de sabiduría, es cómo nos sentimos al respecto, es decir, cuál es nuestra actitud, porque muchas otras veces nos vamos a tener que enfrentar sin poder huir, nos vamos a tener que encarar a esas dificultades o a esos enemigos, y en ese momento tenemos que demostrar qué llevamos por dentro, quiénes somos, cuál es nuestro carácter, cuáles son nuestras convicciones, qué se supone que haya en nosotros que nos haga, en muchos sentidos, superiores, más grandes, más poderosos, por lo menos a nivel espiritual. Así que el temor no puede apoderarse de nosotros, no podemos caer en esa trampa de dejarnos llevar de tal manera por el miedo que mostremos una actitud de debilidad completa. Bueno, tenemos mucho que aprender al respecto y la palabra de Dios nos insta con muchos ejemplos a cuál sea la actitud correcta de un cristiano frente al enemigo, frente a la adversidad, frente a las dificultades, tribulaciones y demás. Así que nada de echarse a temblar, nada de asustarse, nada de ser impulsivo, nada de comenzar a correr de una forma o de otra, por dentro o por fuera, sencillamente porque vemos que la dificultad es grande y el enemigo mayor. Los ejemplos que tenemos en la palabra son bastante interesantes. Fijaros en el consejo del faraón, como leemos en Éxodo, capítulo 1, al principio, el versículo 9 más o menos, el faraón hace una reflexión diciendo a su consejo: mirad, los israelitas entonces no existía un concepto muy claro, pero los hebreos son más poderosos que nosotros ya, son más fuertes, están más preparados en calidad y en cantidad que nosotros. Entonces vamos a ser sabios y vamos a tratar de debilitarlos lo más que podamos, de manera que no se siga multiplicando
y nunca puedan ser de peligro para nosotros. Si te fijas bien, aquí estamos ante la reacción típica de la élite que tiene miedo de la gente, tiene miedo del pueblo de Dios, tiene miedo de verse superado por esa población que ha crecido más y que es más poderosa. Así que lo que trata de programar, la estrategia que trata de poner en marcha es algo que debilite al enemigo, que los debilite de manera que ya no se puedan rebelar, no se puedan enfrentar a ellos, no puedan superarles. Esto es lo que encontramos ahí al principio del Éxodo. Y eso es lo que iba a comenzar como la gran opresión de Egipto a los hebreos, hasta el punto de transformarlos progresivamente en auténticos esclavos. ¿Cuándo llegamos a ser esclavos? Cuando cedemos a la presión de nuestros enemigos y sobre todo cuando no reconocemos nuestro poderío, no reconocemos nuestras capacidades, no reconocemos nuestro poder, no tenemos una conciencia clara de cuál sea nuestra identidad y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos podemos encontrar como esclavos y derrotados, y ya muchas veces nos ha pasado, cuando en realidad somos superiores, mucho más poderosos, no solo por la cantidad, o ni siquiera pensando en la cantidad, simplemente por nuestra posición espiritual y por quien está con nosotros. Por eso yo quería abundar en este tema hoy, de manera que cambiemos nuestra perspectiva, porque muchas veces partimos de una conciencia de excesiva debilidad frente a nuestros enemigos y no nos deberíamos dejar por ello. Fijaros si no en 1 Samuel capítulo 17, cuando David se encuentra al ejército de Saúl, que está totalmente acobardado ante el desafío del gigante Goliat. Sin embargo, él, siendo prácticamente un chaval, un adolescente, sin preparación para la guerra, se va a enfrentar a él. ¿Cuál es la diferencia entre ese ejército de Saúl y un joven que aparece en la escena llamado David? Pues obviamente es la conciencia que David tiene de su identidad, de quién está con él. Así que yo os voy a dejar esta reflexión en 3 puntos. Si nos vamos a enfrentar al enemigo de manera victoriosa, con la disposición correcta para no amedrentarnos, no fallarnos a nosotros mismos, ni a Dios ni a nuestros enemigos. Entonces tenemos que reconocer estos 3 puntos, 3 aspectos. Primero, nuestra identidad tiene que estar clara. ¿Quiénes somos nosotros? Es que somos hijos de Dios. Somos hijos del mismísimo Dios, del mismísimo Creador. El Creador nuestro y de ellos, de nuestros enemigos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. Tiene que estar bien claro. No solamente por haber sido creados por Dios, sino por la posición que ahora tenemos en Cristo. Fijaros como Pablo nos dice en Efesios 2, por allá por los versículos 4, 5 y 6 aproximadamente, cuando dice que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, no solamente nos ha salvado, nos ha resucitado, nos ha dado la vida del poder de la resurrección y nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, es decir, en su posición de autoridad y poder. Así que si tomamos conciencia de esta realidad, si nos damos cuenta de ese inmenso poder que está en nosotros por el hecho de estar en Cristo, como hijos de Dios, como redimidos, como rescatados, como reconciliados con Dios, ya vamos a pisar sobre un terreno firme. Vamos a sentirnos mucho más poderosos a nivel interno. Y eso es totalmente esencial. El punto número 2 es que el que está en nosotros ya no solamente se trata de nuestra identidad, sino de nuestro respaldo. ¿Quién está con nosotros?
Y como leemos en 1 de Juan, capítulo 4, también versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y dice, nosotros somos de Dios. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros, el que nos respalda, el que va con nosotros, el que nos acompaña, el que nos ha dado tremendas promesas. No te dejaré ni te desampararé, nos dice la Escritura. O incluso cuando Dios afirma que irá con nosotros donde sea que vayamos, porque somos suyos, somos su templo, somos su casa, somos su pueblo, somos su familia, somos sus hijos. Él no nos va a fallar. Por tanto, nuestra actitud tiene que ser de ventaja. Nosotros tenemos más que el enemigo. Somos más poderosos, tenemos mayor respaldo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentarlo o afrontarlo o confrontarlo, como queramos llamarle, con plena paz, confianza y seguridad en nuestros corazones. Punto número 3. Si logramos la victoria, como se le dijo a David, el que venciere al gigante va a obtener un tremendo premio. Tanto que David se interesó para conocer con detalle cuál sería el premio por esa victoria. Saúl, como rey, iba a premiar al valiente que se enfrentara al gigante y lo venciera. Nosotros también tenemos una promesa o promesas enormes de victoria. Lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 21, el versículo 7, cuando Jesús dice, o Dios dice, en esta revelación, el que venciere será mi hijo, y yo seré su Dios, y heredará todas las cosas, porque siendo hijos y herederos, todo estará a nuestra disposición. Seremos las personas más ricas, más bendecidas, más poderosas de toda la eternidad. ¿Te parece poco el premio? Fijaros lo que Jesús dijo en Mateo 24, hablando de los tiempos finales. Allá por el versículo 13, más o menos, dice que el que persevere hasta el fin, en otras palabras, eso es lo que nos da carácter de vencedor, el perseverar en la tribulación, perseverar en la lucha, perseverar en la dificultad, hasta el fin, dice, ese será salvo. En Lucas 21, versículo 19, nos va a decir algo muy similar, pero con respecto a la paciencia, porque de eso se trata muchas veces, de perseverar con paciencia hasta que acabe la batalla. Y nos dice con mucha claridad, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿No te parece que tenemos motivación o deberíamos de tenerla lo suficiente como para mantenernos firmes? Podemos mirar cara a cara a nuestro enemigo. Quizá al principio nos impresione, quizá nos dé cierto temor, pero no nos podemos dejar llevar por eso. Nuestra mirada tiene que estar en paz. Nuestro semblante, aunque sea serio, tiene que ser firme. Tenemos que estar considerando quiénes somos, quién está con nosotros y nos respalda y cuál es la recompensa por acabar la batalla. Pablo ya lo había dicho, repito, a su discípulo Timoteo. He acabado la batalla, ahora viene la recompensa. Nosotros también tenemos que tener esa misma actitud. Si nos enfrentamos al enemigo, hagámoslo con paz en nuestro corazón. Hagámoslo, sí, no menospreciando su poder, incluso para destruir nuestro cuerpo. Jesús ya nos había dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Entonces, no sucumbamos al temor, no dejemos que nos
acobarden, que nos atemoricen. No lo permitamos, porque estamos en el bando ganador. Podemos ser pocos, sí, pero somos los vencedores. Dios está con nosotros y lo estará hasta el fin. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Te sientes con ese valor y determinación? ¿O te das cuenta de que estás con necesidad de tomar una conciencia más bíblica, más basada en las promesas de Dios? Te animo a que lo hagas. Ve a la Escritura, repasa estas escrituras, estos versículos que yo te he compartido y avanza, porque hay mucho más. Dios no nos quiere como cobardes atemorizados. Dios espera que seamos valientes, incluso si nos fuera la vida en ello, porque nuestra recompensa sin duda será muchísimo mayor, muchísimo más grande. Mira de frente al enemigo, mírale cara a cara, no tengas miedo. Mira de frente a esas dificultades y tribulaciones, no les temas. Dios no te fallará. Así que sigue creyendo, toma una actitud de fe y Dios te recompensará en público y en privado. Que el Señor os bendiga.